Y desde ese momento dije, yo quiero ser ellos, yo tengo que vivir esto en algún punto de mi vida. Y fue muy rápido porque al siguiente año ya estaba bailando en el Auditorio Nacional. Sí, además que dar 7 funciones a la semana. ¿7 funciones? Sí, cada función dura 3 horas. No sé, siento que el miedo siempre va a existir. Y algo importante es que si algo no te da miedo, entonces no es lo suficientemente bueno el sueño, Claro. lo suficientemente grande. Hola, bienvenidos a un episodio más de Pata de Perro. Mi nombre es Humberto y estoy aquí frente a El Ojo de México, en Polanco. Hay veces que creemos que solo hay una forma para lograr las cosas, que solo hay un camino correcto y que si nos salimos de él, estamos fallando. Pero ¿qué pasa cuando ese camino no es para ti? La historia de hoy no es solo de alguien que lo logró, sino que también tuvo que encontrar su forma de llegar. El día de hoy caminaremos con Alan Arriaga. Él es bailarín del Rey León. Acompáñenme. ¡Oli, bebé! ¡Ay! Muy bien, ¿y tú? Igual, todo bien. ¿Qué tal? ¿Ya estás por empezar a trabajar o qué? Ya en 2 horas empezó. Ay, bueno, te prometo que no nos vamos a tardar mucho. Mira, Pata de Perro es un concepto muy sencillo. Vamos a caminar, vamos a tomarnos un café y pues ponernos al tanto porque tiene muchos años que no te veo. Así Gracias que por la invitación. muchas gracias, es un honor tenerte con nosotros y escuchar tu historia. ¿Va? Gracias. Entonces vamos. Súper, pues ya, ahora sí. ¿Te gusta caminar por aquí? Usualmente cuando sales del trabajo o antes llegas y te das tu caminadita por acá. Sí, casi siempre camino por aquí cuando voy a hacer teatro. Y sí, me gusta, es bastante tranquilo. Es una zona bastante bonita desde mi punto de vista. Y no por algo también es una de las zonas más caras aquí Sí, también. en la ciudad. ¿Tú vives por aquí, cerca del teatro? No, vivo como a 1 hora de aquí. Ay, no, o Sí. sea, sí te Sí me toma tu toma tiempito llegar llegar. al teatro, sí. Y usualmente cuando tienes función, ¿descansas días previos o como que eres muy de que YOLO y así llegas a tu función directo? No, normalmente descansamos 2 días a la semana Ok. y antes de función normalmente también tenemos ensayos. Entonces, los días libres que tengo sí es de descanso. De Sí, descanso. total. Sí, ¿no? Porque está difícil pues la obra, ¿no? Sí, El Rey León. sí, además que dar 7 funciones a la semana de... ¿7 Ca- funciones? Sí, cada función dura 3 horas, entonces sí, sí es demandante, sí es muy desgastante ¿Y también. tienes dobles funciones? Los fines de semana, sábados y domingos tenemos dobles. No manches. Sí, No, pues y por a veces eso. tenemos maratones también, con maratones de Semana Santa, en las que damos más funciones, 8, 9 a la semana. Wow. Sí, Bueno, pero vale la pena. O sea, estar en un proyecto como en el que estás, pues sin duda no es fácil y no cualquiera lo hace. sí, Y por eso también tú estás ahí. sí, totalmente, sí. Bueno, Vale mucho la poniéndonos pena. ya un poquito más serios y yendo al tema de poder conocerte un poquito más, Ujú. cuéntanos, ¿cómo es que tú empezaste tu camino en la danza? Comencé a la edad de los 8 años en Ujú. una casa de cultura. ¿Ok? Estuve 3 meses estudiando ahí. Me enteré de las audiciones para las escuelas de iniciación artística, Ah, ok. que son parte de Bellas De Artes. Bellas Artes. Ajá. Ujú. Y me quedé, me aceptaron. Ujú. Estuve 1 año, porque durante ese año
salió la convocatoria para la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Me estuve preparando durante 6 meses. Hice mi admisión y me admitieron. Y ya en el Centro Nacional de las Artes estuve, me parece que 4 años, porque después me fui a Fomento Artístico Cordobés, Ok. en el cual duré 1 año. Regreso al Centro Nacional de las Artes, estudié 1 año más y decido pedir mi cambio para la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Ok. O sea, hiciste como... Es que no, en el barco decimos te transfirieron, pero, o sea, como que te... Pedí un cambio. Ajá, exactamente. Ok. Ah, O sea, de una escuela a ah, otra te dieron el cambio y Ajá. las materias Sí, eran, se revalidaron. ajá. Y también tuve que hacer como de nuevo exámenes de admisión para poder entrar a la superior. Ok. Tuve que mandar mis videos y me admitieron y ya ahí me gradué. Ya, te graduaste. Sí. ¿Y cómo es que recuerdas tu etapa en la escuela? Bueno, vámonos primero por la primera, que fue la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. ¿Cómo recuerdas tu etapa en ese lugar? Recuerdo que fue como una etapa muy importante porque fue como el decidir ya ser profesional A como pesar de que en la danza tenías clásica. 8 años, ¿no? Sí, tenía 8 años. Bueno, entré a la edad de 9 años. Y creo que sí es como un cambio total de tu estilo de vida. Dejas de ser un niño, te conviertes como en un adulto, te vuelves más responsable, tienes que crecer muy rápido. Más rápido. Sí, y creo que fue un gran cambio y creo que en ese momento fue cuando supe que quería dedicarme a eso, como a la danza. Dijiste, bueno, esto es lo mío, a pesar Ajá. del sacrificio, Sí. me voy a quedar aquí. ¿Y qué era lo que más disfrutabas y qué era lo más difícil de estar ahí? Lo difícil es que no ves a tu familia, porque estábamos de 7 de la mañana a 7 de la noche. Estudiábamos por las mañanas lo que es artes, historia de la danza, ballet, contemporáneo, jazz, todo lo que involucra a las artes. Y por las tardes estudiamos la escolaridad, que era como primaria, secundaria, preparatoria. Todo. Ahí te tocó hacer que el quinto de primaria, sexto de primaria. Entré en quinto de primaria y me salí en secundaria. Ok. Ajá, que fue en el 4º año de la carrera, que fue que me cambié al Te Córdoba. cambiaste. ¿Y qué era lo más difícil? Lo que más disfrutabas, perdón. Pues creo que el conocer, el estar en el escenario desde pequeño, el poder llegar a tantas personas, o sea, creo que es algo que no te imaginas, ¿no? Que puedes llegar a vivir y disfrutar de la gente, de los aplausos, de cómo vas construyendo una vida profesional. Claro. Tan a corta edad es muy lindo. Sí, está muy bonito. ¿Y tuviste algún momento en específico que tú recuerdes en el que dijeras como, esto es lo que yo quiero hacer? O sea, como, sí, realmente esto es mi vocación. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, yo cuando tuvimos nuestra primera participación en el Auditorio Nacional, bailando Soldados, o sea, para mí eso me cambió la vida. Dije, wow, sí, esto es lo que quiero. ¿Recuerdas algún momento específico? Creo que desde el inicio. Bueno, antes de entrar a la Escuela Nacional, fui a ver el Cascanueces y recuerdo que vi salir a los niños en la fiesta con Clara, con Fritz, y desde ese momento dije, yo quiero ser ellos, o sea, yo tengo que vivir esto en algún punto de mi vida. Claro. Y fue muy rápido porque al siguiente año ya estaba bailando en el Auditorio Nacional. Entonces, justo creo que ese momento marcó mucho mi vida. Y en ese momento fue cuando dije, quiero dedicarme a esto por siempre. O sea, De aquí sí, soy. de aquí soy. Oye, ¿y qué tipo de situaciones sientes que te marcaron estando dentro de la escuela? Pues
más que dentro de la escuela, siento que marcaron mi vida por estudiar danza, el irme a vivir solo a los 14 años. Ok. O sea, ¿A dónde te eso fuiste? fue cuando me cambié a Córdoba. Córdoba. El vivir completamente solo en un departamento, el tener que madurar, el tener que hacerte cargo de tu 14 propia años. vida a los 14 años. Por cumplir un sueño. Sí, por ir detrás de mi sueño por la danza. Creo que eso fue algo que marcó mucho para mí, mi vida. ¿Y sientes que en algún momento te dio miedo no saber qué es lo que venía? O sea, como, ya estoy allá, hoy pues a ver qué. O sea, yo también, por ejemplo, en un momento de mi vida recuerdo que fui a Nueva York y que me dio mucho miedo el saber que estaba en un país donde se hablaba otro tipo de idioma, en donde obviamente mi familia estaba muy lejos. Eso me aterró. ¿Qué tipo de cosas te dio a ti miedo? Siento que, Y estando tan chiquito. no sé, siento que el miedo siempre va a existir, ¿no? Y algo importante es que si algo no te da miedo, entonces no es lo suficientemente bueno el sueño, Claro. o lo suficientemente grande. Obviamente vivir solo me da mucho miedo, el conocer a otro tipo de personas, otro tipo de técnica, otros maestros. Sí, te da mucho miedo porque es enfrentarlo tú solo, pero justo eso, ¿no? O sea, enfrentar tus miedos te va a llevar a algo más grande siempre. Claro. Y ya estando una vez allá en Córdoba, ¿sentiste las cosas que eran diferentes? Sí, en el Centro ¿En qué Nacional de las sentido? Artes siempre ha sido como más académico. Claro. Sentía que en Fomento era más como niño de concurso, tal vez. Ok. Y en la superior siento que era como ambas, como algo académico, como también, Un poquito también. ajá, como más virtuosismo también, como que se Ajá. tomaban más en serio el nivel técnico Claro. y profesional de Súper. sus alumnos. Sí, pues sin duda cada institución pues tiene pues sus diferentes reglas, sus diferentes métodos. Yo no soy de la idea de que tal vez todos funcionen, Claro. pero bueno, por algo los profesionales suelen ir a ese tipo de instituciones para completar sus estudios, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, ya estamos cerquita del café. Vamos a sentarnos un poquito y a Sí. chismear más. Va. ¿Va? Nos habíamos quedado entonces que, bueno, terminaste la escuela, terminaste la licenciatura Sí. con la Escuela Superior de Danza y Música. Ajá. Ese es el nombre, ¿no? Sí. Completo. En Monterrey. ¿Y qué fue lo que vino para ti después de terminar ese proceso? Pues yo buscaba como estar ya en una compañía antes de graduarme. Entonces me fui antes de pandemia Okay. a hacer audiciones a Canadá. Me quedé en 2 compañías. Regresé a México para hacer mi proceso de visa de trabajo. Y pues nada, es pandemia. Yo recién graduado, Todo sin se vino trabajo y todo abajo. se vino abajo. Sí. Y regresaste aquí y... Me quedé en Monterrey Ok. porque iba a recoger mis documentos para mi visa de trabajo, pero pues nada, no, los aeropuertos estaban cerrados, entonces me tuve que quedar en Monterrey como 4 meses Ok. y ya después me regresé a Ciudad de México. Y bueno, brincándonos como la etapa de la pandemia, ¿qué es lo que vino para ti después? O sea, ¿qué fue tu primer trabajo después de la pandemia entonces? Mi primer trabajo fue en un musical que se llamaba, o se llama, fue El Mago de Oz, Ok. pero drive-in, entonces era como en coches, pasabas por casitas, diferentes casitas. Ok. Eran 5 casitas, entonces cada casa tenía 10 minutos de espectáculo en el que ibas en tu coche, entonces se contaba la historia dentro de ¿Y eso las fue casitas. aquí en México? O Sí, fue aquí en México. Fue como en mi primer regreso. Ciudad a de la México? danza. Sí, Ah. fue mi primer encuentro con el teatro musical. Ok, y ya de ahí dijiste como, bueno, y creo que puedo cambiar entonces un poco la vibra, porque me imagino que
pasaste que estabas en una compañía de danza en Canadá. De hacer neoclásico a hacer teatro musical. Empezaste a hacer teatro musical. Y cuando hiciste este cambio, ¿sentiste como que estabas apostando como lo que ya habías construido por algo nuevo? O creo que empecé con esta búsqueda de ser un bailarín multidisciplinario. Ok. Ya no estaba casado tanto con el ballet. Justo estaba más buscando hacer neoclásico. Pero regresar de esta forma fue como, bueno, si así tengo que regresar a la danza, va a ser de esta manera. Y de ahí empecé a tener más oportunidades y fui como creando un nuevo camino que no tenía pensado ni lo esperaba, pero justo me llevó como por todo eso. Te fue llevando. Sí. Y ya estando en el mundo de los musicales, ¿qué era diferente? Pues creo que el reto de justo, ¿no? De tener que cantar, de tener que actuar, de tener que bailar y no nada más un estilo en específico que era como antes que solo hacía ballet, sino aquí sí tener que expresar como más, conectar más con el público de otras formas y hacer de todo, o sea, hacer jazz, hacer, o sea, diferentes estilos de danza también. Claro, salir de tu zona de confort. Sí. Que era el ballet, que lo que conocías, para exponerte a algo nuevo que era el teatro musical. Sí. ¿Y lo veías como algo temporal o realmente dijiste como, bueno, creo que esto es lo mío? Creo que cuando lo empecé a hacer, dije, me gusta más esto, o sea, me siento más libre en esto, ¿sabes? Porque también dentro del ballet sentía que yo no era el tipo de bailarín que el ballet estaba buscando, claro, ¿no? Pero como que siempre, también hay que ser conscientes de lo que tenemos, en dónde sí entramos y en dónde sí puede funcionar tu talento, ¿no? Entonces yo como bailarín de ballet sabía que era bueno, pero sabía que mi perfil no era específicamente bueno para las compañías de danza. Claro. Entonces dije, bueno, voy a utilizar mis recursos, que es que tengo la técnica, tengo el ballet, ya tengo una carrera profesional, ¿qué sí puedo hacer con esto que tengo? Claro. Y justo descubrí este camino del teatro musical, del circo, de los aéreos. Entonces, sí, justo convertirme como en ese bailarín multidisciplinario en donde decía, sí soy muy bueno haciendo esto y me lo facilitaba porque ya tenía la técnica del ballet. Como encontrar ese camino y descubrir este lado mío que me gustaba más, en el que me sentía más libre. Creo que desde ahí fue cuando dije, quiero hacer esto. Esto sí me hace feliz. Puede ser lo mío. Claro. Y que además vives sin el miedo del que te van a criticar o de que, ay, es que estás, por ejemplo, muy chiquito, ¿no? De que ya ahorita en estas fechas no tanto, pero por ejemplo en el ballet antes de que, hasta por el tono de piel, ¿no? Sí. Y de pronto encontrar el camino en el que tú te sientes tú, pues eso es lo más importante. Claro. Porque ahí es donde uno, siento yo que como que despega, ¿no? Sí. A algo más grande. Sí. Y bueno, ahora estás en El Rey León. Qué alegría, pues no sé, o sea, orgullo poder estar en una producción como esta. Sí. ¿Qué representa para ti el estar aquí? Pues es un sueño cumplido, es un proyecto muy grande. Lo veía como algo muy lejano. Sigo a un amigo con el cual estudié en el CNA, que veía todo lo que publicaba y yo decía, yo quiero llegar a ser como él algún día, ¿no? Rey León es una oportunidad maravillosa. Tenemos muchos estilos de danza. También tenemos que aprender sudafricano, diferentes idiomas. Cantamos, bailamos, actuamos. Todo el tiempo estamos en el escenario. Dar tantas funciones a la semana. Estar siempre como presente y dar siempre más del 100%. Es un gran reto, pero creo que es un sueño cumplido. Es un sueño que vivo diario. Compartes con personas de todo el mundo. Claro. Y creo que hay que estar muy agradecidos de poder pisar un escenario tan importante en México, que es como el Teatro Telcel. El Telcel. Y poder hacerlo diario, ¿no? Claro. Que puedas decir, esta es mi casa, sí, mi empresa. Sí. Sí, Teatro Telcel, mi casa, mi empresa y OCESA. Muy bien, pues yo creo que eres muy valiente porque te atreviste a decir
que a aquellos que te decían que no, Sí. que no, ni siquiera tuviste que decirles nada, porque fue Sí. tu trabajo el que les demostró que tú podías hacer las cosas y eso pues vale mucho. Hablando del Rey León, yo sé que ahorita tú ya en un ratito tienes función. Este episodio se siente tal vez un poquito corto por eso, pero para mí es un honor poder platicar contigo aquí. Gracias. Y el poder estar en una producción como esta, ¿qué es lo que, por ejemplo, tu familia te dice? Porque yo conozco a tu mamá, Sí. ¿no? Y siempre ella estuvo ahí apoyándote. Ahora que estás en algo como esto, para ellos, ¿qué representa? Pues creo que ha sido un cambio como brutal, o sea, justo ver nuestras fotos o mi foto, ¿no? Como Claro. en los pósters o ver tu nombre, como En lo la marquesina. mencionan, o sea, ajá, en la marquesina, o sea, llegar a esta producción tan grande, o sea, como que es algo que no nos esperábamos. Hemos tenido alfombras rojas, hemos tenido entrevistas, hemos tenido, o sea, diferentes eventos. Es algo que con el ballet no se vive, tal vez, también. También es otra. Y es estar también de alguna forma más expuestos a otro tipo de medios también. Y nada, es eso, o sea, como justo, hay miedo, pero también es como, wow, ¿sabes? Como, ¿cómo Claro. estoy viviendo esto? O sea, como que no nos imaginábamos lo grande Lo que va a grande que ser este podría proyecto, ser. sí. ¿Y qué tan fuerte es estar en un proyecto tan grande como El Rey León? Like, ¿qué sientes que requiere el poder estar en un espectáculo como este? Requiere mantenerte vivo y, Ok. y saber por qué es que estás aquí, por qué es que decidiste audicionar para este proyecto y cuál es tu propósito como de vida para poder llegar a cumplir diario con una función, ¿no? Y poder llegar a conectar con las personas. Siempre recordar que hay personas que puede ser su primera vez viendo un musical o puede ser su primera vez viendo una obra Claro. y es su primer acercamiento hacia el arte. Claro. Entonces, siempre recordar eso, que tal vez para ti es un día normal, que es tu rutina, pero para alguien es algo nuevo y que si tú le puedes dar algo de ti, dejárselo a esa persona, es muy lindo. Eso es todo para Sí. nosotros, ¿no? Como Sí. artistas. Qué increíble. Pues, ¿qué te parece si nos tomamos el cafecito, nos lo Sí. acabamos y nos vamos a nuestra siguiente parte? Va. Bueno, pues ya casi estamos por terminar. Por último, me gustaría poder hacerte un pequeño videíto aquí enfrente del museo y también que se vea ahí tu bella marquesina. Esto no toma mucho tiempo, solamente tú improvisa y yo te grabo. ¿Te late? Vientos. Súper bien el video, muy bien, Gracias, muy Rubén. talentoso Gracias. siempre. Gracias. Mira, ya nada más para terminar, yo estoy coleccionando fotos Polaroid ¿Ok? y me gustaría poder tomarme una foto contigo. Claro. ¿Late? Sí, súper. Vientos, el resultado ahorita lo vemos. Eso lo voy a guardar por aquí. Y ya para terminar, te voy a hacer un pequeño ejercicio. ¿Ok? Quiero que mires a la cámara frente. Te imagines que es una persona que te está mirando desde casa. Y esta persona siente que no encaja, que le han puesto muchas pruebas, muchas trabas en su carrera. ¿Y qué consejo tú le darías desde tu experiencia? Nunca dejes de ser tú, cree en tu potencial, cree en tu talento. Todos tenemos un lugar en el mundo y todos somos importantes y valiosos para alguien. Así que síguete esforzando, supera tus miedos y enfréntalos, porque lo mejor está del otro lado del mundo. Eso. Gracias. Súper. Muchísimas gracias. Yo sé que fue una entrevista un poquito corta, Sí. pero no quería dejar la oportunidad de poder Gracias, entrevistarte muchas y gracias. poder estar contigo.
Yo voy a acompañar a Alan al teatro porque él ya es hora de que vaya a trabajar, de que se eche unos saltos. Sí. Entonces, me voy a ir ahorita yo con él, ¿vale? Nos vemos. Muchas gracias. Bye.